día de hoy estamos con el licenciado David Omar, que nos va a compartir sobre algunos proyectos, sobre un proyecto en específico que ya se acerca a la fecha, es este próximo viernes. Seguramente este video lo van a estar viendo el día jueves, un día antes de que se lleve a cabo el gran evento del Altar de Dolores. Ahorita nos va a platicar de eso. Antes de platicarnos del proyecto, David Omar, no sé si nos podrías platicar un poco sobre tu persona, hagas una presentación, cómo te llamas, qué estudios tienes, qué edad tienes. Me presento, soy el licenciado David Omar Fuentes García, soy licenciado en Filosofía, egresado del Colegio Universitario de Santa Cruz de los Milagros, una institución ampliamente conocida en Querétaro de siglos. Soy queretano de nacimiento y pues mi familia también es queretana por parte de mi papá, por parte de mi mamá son del estado de Hidalgo, de tradición ñañú, que también pues que el estado de Querétaro también tiene tradición ñañú y pame. Simplemente pues abarcaba lo que era la región de la Gran Chichimeca, que abarca estado de Guanajuato, algunas partes del norte del país y pues hasta el estado de México. Recordemos que la fundación de Querétaro, pues los que venían de Quilotepec, del estado de México, y también eran de origen ñañú, porque la región de la Gran Chichimeca abarcaba una región muy extensa. Entonces simplemente pues se fueron poblando personas, porque el pueblo ñañú es un pueblo que siempre está acostumbrado a estar itinerante. Por lo mismo de que el semidesierto tiene pocos recursos, para no agotar los recursos, estaban en marcha constante para que se permitiera la renovación de recursos y así no agotar los pocos recursos y utilizarlos de una manera más eficiente. Pues en mi familia ha habido personas que han estado en la historia de Querétaro, uno como gobernador, que pues tiene sus bemoles, ¿no? Que fue Saturnino Sornio Ramírez, y otro que destacó bastante en Querétaro, que fue el padre José Morales Flores, que fue un impulsor de la fiesta brava, un impulsor de la Santanada, que fue párroco de Santana y también fue vocero del señor obispo de Querétaro en ese tiempo, don Mario de Gasperín y Gasperín. Soy una persona profundamente enamorada de mi ciudad, Santiago de Querétaro, y que siempre he querido difundir la cultura y que creo que la cultura puede evitar muchos problemas actuales. Claro. Porque una persona que es culta o una persona que tiene un amplio nivel de cultura, y no me refiero nomás en el sentido de la educación intelectual, su identidad, eso hace que no pierdan el piso. Y al tener los pies sobre el piso, tienen un fundamento sólido que los permite mirar hacia el futuro y no tener miedo a que vengan personas de otros lugares, sino al contrario, aceptarlos, acogerlos e invitarlos a sumar. Ok, muy bien, muy bien. Bien nos compartías respecto de tu presentación. Eres una persona que trae en los genes y en la sangre una herencia para intervenir en la sociedad, para intervenir en la cultura y en la historia de tu estado, ¿no? De Querétaro capital también. Por ahí hay proyectos que ya comienzan a realizarse y que comienzan a marcar historia, ¿no? En este caso, ahora tú eres el protagonista de la historia, junto con los que estamos a un lado de ti y todos los que colaboramos, ¿no? Como grupo de amigos, fomentando cultura, fomentando paz. Ahorita al final yo creo que platicamos un poquito de eso. Vamos a pasar ahora a uno de los puntos que quería platicar contigo. Vas a tener un proyecto de incendio de Dolores, o como comúnmente se le conoce, Altar de Dolores, el próximo viernes, David Omar. Quiero que nos platiques cómo surge este proyecto, cuál es la iniciativa, cómo es que pues te animas a organizar y a colaborar en un evento de este tipo. Y ya después, en un segundo punto, que nos platiques pues el origen del incendio de Dolores. Pero primero, como te comentaba, platícanos cómo nace esta iniciativa.
Surge, pues, platicando con otra queretana muy famosa, mejor conocida como Conchita Pozo Ramírez, que al igual que yo, pues somos personas que queremos esta ciudad, la amamos profundamente, nacimos en ella, y comentando nuestros diálogos filosóficos, que también ella es colega mía y colega de varios de nosotros, comentábamos que la importancia del rescate de la identidad cultural, y que muchas veces dicen que en la ciudad de Querétaro lo que menos hay es queretanos, porque hay gente de muchos lados. Queríamos aportar, también gracias al apoyo de Conchita Pozo, que nos ha brindado su casa, la casa también de sus hermanos, claro, y que ella también es descendiente de otro queretano muy conocido, el licenciado Agapito Pozo, que fue también gobernador del estado de Querétaro en su momento. Pues son personas con amplios valores, y el valor principal es el del respeto y el de no hacer menos a nadie, sino tratar a todos por igual. Y es un respeto o un valor muy arraigado en su familia, desde su mamá, su abuelo, que a todo el mundo trataba por igual. Queremos nosotros rescatar esa parte de Querétaro, la parte cultural, la parte tradicional, y el proyecto comenzó en difundir las tradiciones. El primer proyecto que hicimos fue rescatar el altar del Día de Muertos, pero ahora vamos, como en este año, con más fuerza, rescatar todas las tradiciones de Querétaro, para que la gente que llega a esta ciudad, que los acoge con los brazos abiertos, conozcan las tradiciones, y no solamente las conozcan, sino que las hagan parte de ellos, y que las difundan, y que sepan en Querétaro se hacen estas tradiciones y el por qué se hacen, no solamente el repetir, sino el por qué se hacen, y que se sientan también parte de Querétaro, porque ciertamente hay gente de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, pero independientemente de donde sean, queremos que se sientan también parte de Querétaro, y que digan, también soy queretano por adopción. Hace días estaba escuchando un comentario, ¿no?, de una persona que decía: los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, y que no era mexicana esta mujer, fue Chabela Vargas, pero decía esta mujer que el mexicano nace donde se le da la gana. Pues también podemos decir que el queretano nace donde se le da la gana. Sí. Y el queretano llega aquí y es acogido. Desde el inicio de la fundación de Querétaro, pues fueron personas de diferentes lugares que llegaron a estas tierras, y la figura más bonita, podemos decir, que hicieron del semidesierto queretano un jardín del Edén en medio del desierto, y todos colaboraron y ya han seguido colaborando para que esta ciudad crezca, y queremos que haya un sentido de unidad entre todos por el bien de esta ciudad, y que sea un jardín para México. Claro, muy bien, tocayo, te digo tocayo porque para la gente que nos está viendo, él es David Omar, yo soy David Cabrera, entonces de cariño nos apodamos, nos llamamos tocayo, no tocayito. Y justo decías bien, David, cómo es que por azares del destino, yo lo llamaría por diosidencia, es decir, Dios nos fue colocando en el momento preciso, como las piececitas del ajedrez, y decías, bueno, el contacto que se ha tenido con la licenciada María Concepción Ramírez Pozo, egresada también del Colegio Universitario de la Santa Cruz, tu servidor egresado de ese mismo colegio, y teniendo como amigo en común a la licenciada María Concepción, es bien interesante cómo nos pudimos reunir, pudimos platicar e ir dándole forma a este tipo de proyectos, ¿no? De fondo está nuestro propósito y la intención de rescatar esa cultura, rescatar la mexicaneidad, ¿no? Ya hablabas del hecho de ser mexicanos, del sentirte perteneciente a un lugar,
y ir forjando una especie de identidad. Yo soy michoacano de nacimiento, pero claro, me considero un queretano por adopción. Viví 4 años, casi 5 ahí en Querétaro, y pues es muy, muy impactante la gran riqueza artística, la gran riqueza histórica que la ciudad de Querétaro tiene, ¿no? Y no se diga el aspecto y la dimensión cultural. Entonces, eso definitivamente enamora. Y te agradezco mucho, David, por compartirnos cómo es que surge esta iniciativa de colocar un incendio de Dolores, un altar de Dolores. Ya nos comentabas que habías rescatado el altar tradicional de los difuntos. Vino una pandemia, pero eso no frenó las actividades, las ganas de trabajar, la disposición, obviamente haciéndonos valer de estos medios digitales, y el día de hoy pues estamos haciendo esto, llevando cultura por medio de la virtualidad a muchas personas, ¿no? No solo a las personas que siguen nuestra página de Facebook, sino a todos los que nos logren ver en distintos medios de comunicación, en distintas redes sociales. Eso es muy interesante, el impacto que una idea puede llegar a tener en muchas personas, ¿no? Entonces es muy interesante. Te agradezco mucho esta intervención, tocayo, y si nos podrías platicar, David, sobre el origen del incendio de Dolores. Vamos a meternos ya en ámbitos más históricos, en antecedentes de la misma historia de la ciudad de Querétaro. ¿Qué nos podrías comentar respecto de este tema? Bueno, hay varios antecedentes. Curiosamente surgió en Alemania. Okay. De Alemania pues pasa a España, de España a México, pero llega a la región del Bajío. Entonces no solamente fue a Querétaro, sino a la región del Bajío, que Querétaro forma parte también, por los jesuitas. También recordemos que Querétaro fue fundada por misioneros franciscanos, y la orden seráfica, o la orden franciscana, para nosotros se nos hace muy común decir la orden seráfica, pero para los que no la conozcan bajo ese nombre, la orden franciscana tiene un amor muy arraigado a la Virgen María. Y ese amor fue sembrado en Querétaro. Cuando llegan los misioneros jesuitas y se establecen aquí, traen esta devoción a los dolores de Nuestra Señora y empiezan a poner el altar de los incendios, que así se les conoce también, no porque se quemaran, aunque puede ser que hubo alguno que sí, se ponían muchísimas velas, y el protagonismo del altar era en la noche, iluminado por muchísimas velas. Entonces era tanto la luz que decían el altar del incendio, pero no en el sentido de que estuviera quemando, sino en el sentido de tanta luz que difuminaba o iluminaba o irradiaba este altar. Está decorado con banderitas de papel dorado y plateado, reflejan la luz, y eso daba un efecto todavía más impactante en las personas. Recordar o tener presente los dolores de Nuestra Señora por medio de una corona que se llama la corona dolorosa, en donde se medita sobre los misterios que ella, o los dolores que ella sufrió. Similar en parte a la corona de los gozos de Nuestra Señora de la orden seráfica, la orden franciscana, también está la corona de los dolores de Nuestra Señora. ¿Cuál es la diferencia entre la corona de seráfica de los gozos y la corona de los dolores de Nuestra Señora? Pues que en la corona dolorosa se rezan 7 Aves Marías en vez de 10. Es una característica interesante en cada misterio. Y pues ese enfoque, ¿no?, en el cual nosotros vemos cómo se meditan estos dolores. Y yo me acuerdo de una frase que estaba en el santuario del pueblito: en el dolor se forjan las grandes almas. Y me acuerdo mucho de esa frase cuando estaba en el santuario, la veía en unos azulejos, y meditando esto, cómo Nuestra Señora, pese a tantas dificultades que tuvo, la migración, tuvo que ir a Egipto, el miedo a perder a su hijo, el
son cosas que solamente una mamá puede entenderlo. Uno como varón se lo puede imaginar, pero hay cosas que solamente una mamá puede entenderlo. Y también uno como varón se da cuenta pues que el amor de una mamá es profundo. Y aquí reflexionamos sobre estos valores de Nuestra Señora como mujer, que cuidó a su hijo y estuvo junto a su hijo hasta el final. Siempre dicen que lo natural es que los padres mueran antes que los hijos, pero aquí fue al revés. Muere primero el hijo y después la madre. Y vemos aquí ese reflejo en Nuestra Señora, que podríamos decir que tuvo 7 dolores que traspasaron su corazón. Solamente una madre puede entender. En México, por cultura, por tradición, la mamá pesa mucho. Por eso, ese respeto a Nuestra Señora, ese amor tan profundo, en el cual la sociedad fue buscando hacer los altares cada vez más elaborados. ¿Por qué? Porque movía el amor a su mamá, Nuestra Señora. Que a pesar de que Nuestra Señora está en sus varios títulos, en Querétaro podemos ver que están 2 títulos muy importantes. En su título o advocación de Nuestra Señora del Pueblito, que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de María, y en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Que a veces uno se pregunta por qué el mexicano hace mucho énfasis en los dolores de Nuestra Señora. Porque el mexicano es una persona que siempre le tocan dificultades o adversidades, y a pesar de todas esas adversidades, lucha constantemente y sale adelante. Y puedo pensar o siento que uno como mexicano se identifica mucho con esta devoción por la misma situación, que vemos en ella esa valentía, esa abnegación, y nosotros como hijos imitamos ese ejemplo tan grande de valor ante la adversidad. En el altar de dolores podemos ver, por ejemplo, cómo se hace énfasis al consuelo que brindan las banderas de papel, el murmullo que le da un consuelo a Nuestra Señora para distraerla. Aquella persona que ha sufrido y que se siente sola y de repente llega alguien y lo anima y lo abraza, sabe la redención que se siente en el corazón, sabe esa tranquilidad que se irradia, ese descanso. Y nosotros como hijos vamos ante nuestra madre a darle ese descanso, ese refrigerio. Y me viene a la mente una cita que dice: venid a mí todos los que estáis agobiados, que yo os daré descanso, dice el Evangelio. Y como dicen, cuando la noche está más oscura, es señal de que va a salir la luz del día. Es interesante también el detalle de cómo hay una unión entre la parte prehispánica y hispana. La parte hispana, que se caracteriza muchas veces por hacer ofrendas monumentales con un efecto teatral impactante, espectacular. Y esa parte indígena, esa parte ñañú, que involucra el sufrimiento, que involucra ese peregrinaje que nos recuerda al beato Juan Dulce Escoto, ese homo viator, estamos de paso. Y cómo en el altar de dolores se fueron inculturando elementos que vamos a ir rescatando poco a poco, como mencionaba la tortilla ceremonial, que es una tortilla que tiene elementos relacionados con la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que es propia del Bajío. También el recordar cómo los indígenas en México, cuando elaboraban cruces, las pintaban de color verde para indicar la vida, hay que morir para dar vida, algo muy evangélico. Y a nuestro Señor lo representaban moreteado, golpeado, ensangrentado, de una manera profunda. A los españoles les daba mucho miedo. A los españoles quieren ver a nuestro Señor con unas gotitas de sangre. Pero si nosotros analizamos, Él no tuvo unos cuantos rasponcitos, sino fue unas heridas muy profundas
y podemos ver cómo estas heridas, o en estas heridas, en este señor sufriente, los indígenas representaban su dolor, sus angustias, y se veían identificados en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo se van fusionando la parte hispana con la parte indígena, y va creando esta singularidad que solamente en el Bajío podemos entender, o en todo México, mejor dicho, más que en el Bajío, sino porque cada uno tiene sus particularidades. Y vamos a ver, por ejemplo, en templos como el Santuario Nuestra Señora del Pueblito, Santo Domingo, Cruces de la Pasión, labradas en cantera de manera magistral, en donde vamos a ver elementos de la Pasión unidos al ojo de Tezcatlipoca, o el espejo de obsidiana que estaba incrustado en la corona en la corona de espinas. Y aquí lo pueden ver, hay vestigios de ello, en el Santuario del Pueblito, está el espacio, está el hueco donde iba Tezcatlipoca. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Si ustedes buscan en internet, pueden ver las fotos donde aún se conserva el ojo de Tezcatlipoca junto a la cruz. Y vemos cómo dos culturas con valores muy nobles se van uniendo, se van hermanando y van formando una nueva identidad, que en algún momento en la independencia vamos a ver como el guadalupanismo criollo, Nuestra Señora de Guadalupe como imagen y símbolo de la mexicaneidad. Ahora queremos rescatar también esta parte de la queretaneidad, y que veamos cómo este vínculo nos puede unir. Querétaro, desde su fundación, en el escudo podemos observar que hay varios escudos dentro del mismo escudo. Podemos ver la Casa de Borbón, la Casa de Castilla, la Casa de León, la Casa de Navarra, la Casa de los Medici y la Casa de Austria, la Casa de Borgoña. ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos indica esto? Reflexionando, filosofando sobre el escudo de Querétaro, que Querétaro es una amalgama de muchos pueblos, que todos trabajamos para que Querétaro sea la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Querétaro, orgullo de este país. Porque curiosamente, ¿dónde surgen las conspiraciones independentistas? En México, en Querétaro. Curiosamente. ¿Por qué? Porque Querétaro era un lugar donde se juntaban muchas ideas, o confluían muchas ideas de personas de diferentes estratos sociales, tanto mujeres intelectuales como hombres muy destacados, y que quisieron ofrecer al virreinato de la Nueva España un nuevo lugar, un nuevo amanecer, un nuevo florecer. Eso es Querétaro, cuna de valores, cuna de ideas, cuna de un nuevo amanecer. Y por eso lo asociamos al altar de dolores. Queremos asociar todos los sufrimientos que hemos tenido y decir, vamos a reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestro dolor, y vamos a sonreír para mirar hacia adelante. Invitamos a todos con este altar de dolores a dejar nuestros dolores, ofrendarlos, perdonar y volver a comenzar. Como ciudadanos, como hermanos, como compatriotas, como queretanos y no queretanos, algunos dicen aquí queretanos y no queretanos, pero que ya son queretanos de corazón, y decir, vamos a trabajar por un México mejor. No hay que mirar el pasado, sino hay que mirar lo que tenemos y lo que podemos hacer con lo que tenemos para un nuevo amanecer. Queremos un Querétaro nuevo, un Querétaro mejor para nuestros hijos, sobrinos, parientes, sobrinas, que nuestras familias digan, es una gran ciudad y me siento seguro. Ese es el mensaje que queremos lanzar con esta ofrenda. Este es el mensaje que queremos lanzar de reconciliación y de paz. Sin contar
que también la promoción de la cultura engrandece el corazón. Claro. La cultura nos permite que seamos personas críticas, pensantes, que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad cultural. Sí, sí, dices muy bien, tocayo. Justamente la cultura te va a sensibilizar, ¿no? Por ahí ya hablabas de sensibilización, el hecho de ver el presente y poder construir un buen futuro. Me llama mucho la atención de lo que nos platicaste respecto del origen del incendio de Dolores, cómo es que esta tradición se convierte en una amalgama, en una mezcla de lo que es prehispánico y de lo que es español. Y logro identificar así rápidamente que la parte sublime, la parte estética, mucho tiene que ver con el lado español, ¿no? Pero también el misticismo que le inyecta lo prehispánico, pues hace que todo aquello, todo aquel adorno, aquella ofrenda, como tú bien lo mencionabas, pues se convierta en una manifestación muy afectiva, de mucha sensibilidad humana y se nota justo la ofrenda de cariño y de amor que se le quiere entregar a la madre, ¿no? A la madre dolorosa especialmente. Y cómo es que la cultura mexicana también está bien impregnada y bastante catequizada respecto de la pasión, ¿no? Creo que dos fechas importantes las considera el mexicano y las vive el mexicano con mucha intensidad. La parte del nacimiento del Señor Jesús y la parte de la pasión, ¿no? Se siguen teniendo, por ejemplo, periodos vacacionales en estas fechas. ¿Para qué? Para dedicarlas también a la familia, a la unidad familiar, y eso es importante. Creo que se tienen que ir rescatando muchos aspectos y muchos datos que David Omar ya nos brindó. Para la gente que nos está viendo, el altar de Dolores, el incendio de Dolores, es una tradición que se tiene en México y es una tradición que también poco a poco y en la medida en que han pasado los años a través y por medio de la secularización, se está teniendo menos, ¿sí? Hay gente que cada vez conoce menos lo tradicional, lo típico, la raíz, como ya nos lo explicaba David Omar, la raíz del incendio de Dolores. Hay personas que ya no la conocen, o sea, no saben, por ejemplo, qué ingredientes lleva un agua, David. Un agua para el altar de Dolores, ¿no? Entonces, entre otros aspectos que son y elementos que son colocados en ese lugar como ofrenda, pues hay personas que ya no lo saben y no lo hacen, por tanto. Entonces es una tradición que se va demeritando, que se va perdiendo, y es importante rescatarla, traerla del pasado en relación a la esencia y a la raíz de lo que sería esa tradición, y también darle el toque de la contemporaneidad, del tiempo presente, y afianzarla en las nuevas generaciones, que se le pegue a las nuevas generaciones, a los millennials, y entonces se interesen por este tipo de temas, que digan, bueno, pues es un tema interesante, tiene que ver con mi identidad como mexicano. Tú bien lo decías, mi identidad como queretano, no se diga. Hablabas del escudo y es bien importante cómo primero en la historia, ¿no? Estando Carlos I en el reino español, en los reinos españoles, comienza a heredar las coronas de Navarra, de León, por ahí los mencionabas, de los Países Bajos, de Austria, y se convierte en el gran emperador Carlos V, ¿no? Y obviamente esta riqueza española pues va a llegar hasta el virreinato en la Nueva España, ¿no? Que sería nuestro territorio, México, y Querétaro, como es un punto central, bien lo dijiste, pues se va a ver impregnado de todos estos elementos. Bien, David, muchas gracias por compartirnos el origen del incendio de Dolores. Por ahí ya nos mencionabas algunos elementos que el altar tiene. Vamos a pasar a ese punto. ¿Nos podrías comentar los elementos que el incendio de Dolores tiene? Pues entre los elementos que podemos encontrar está, pues antes que nada, pues la imagen de Nuestra Señora Dolorosa, que nos recuerda este dolor y cómo ella lo lleva con valor, podríamos decir de una manera estoica también,
pero en el sentido más que nada, pues con el valor, con valor. Afrontar el dolor con valor. No es indiferente, simplemente no se dobla ante la adversidad. Vemos la bandera de papel picado, que es el consuelo de Nuestra Señora por el murmullo que hacen con el ruido, con el aire, que se va deslizando entre las banderitas y va haciendo un murmullo. Vemos las naranjas agrias que nos recuerdan los dolores también. Vemos el agua tradicional de Dolores, poco conocida, elaborada con jamaica, naranja agria, lechuga, otros elementos, manzana picada, y es un agua deliciosa, también lleva plátano. Parece como si fuera un cóctel interesante, pero recordemos que da entre lo acidito, lo dulce, la combinación de elementos, que es lo que forja la vida. Vemos las esferas de cristal de colores, que también simbolizan las lágrimas. Vemos la presencia de 12 velas, a veces son 12, a veces pueden poner 2, depende también las posibilidades o el espacio, pero representan a los apóstoles. Nuestra Señora estuvo presente con los apóstoles en Pentecostés, cuando la iglesia surge el día de Pentecostés, formalmente. Ese cajal, esa eclesía, esa asamblea que forma el cuerpo místico de Cristo. Y vemos esa presencia, como los apóstoles acompañan a Nuestra Señora, representado por las velas. Vemos también pues el pañuelo para secar las lágrimas, la luz de las velas también que iluminan esta noche oscura del alma. Es curioso cómo cuando uno llega a la ofrenda de dolor dice, aquí lloró la Virgen, y se les da a probar un vaso de agua para recordar la hospitalidad, algo muy bíblico. Y algo y también muy mexicano, porque cuando uno llega a las casas dice, ¿ya comiste? Esa es la pregunta de un mexicano. ¿Ya comiste? Así sean las 2, 3, 5, 6, 8 de la noche. ¿Ya comiste? Siempre es la primera pregunta del mexicano. Y es algo que como que últimamente se ha perdido un poquito. Pero vamos a todas las comunidades y tal vez no tengamos muchos recursos, pero siempre ofrecemos algo para las visitas. Y a veces hasta damos más de lo que podemos dar. Y lo hacemos con cariño, con amor, con pasión, con hospitalidad. Es un valor muy arraigado, un valor que tiene que ver en el judaísmo, en la cultura islámica, la hospitalidad. Que es un pecado gravísimo para los judíos y para los musulmanes el ser mal anfitrión. Igual para el mexicano. Tenemos esa parte también, herencia de los pueblos árabes que estuvieron en España. Nos dejaron ese rasgo de la hospitalidad. Y lo vemos ahí reflejado en el altar de Dolores. Vemos esta tradición del Medio Oriente, ser anfitrión. ¿Y por qué ser anfitrión? Porque ¿dónde se desarrollan los pueblos del Medio Oriente? En el desierto. Hay pocos recursos. Entonces, al haber pocos recursos, hay que ser solidarios para que todos podamos salir adelante. Y Querétaro, ¿cuál es el clima de ciudad de Querétaro? El semidesierto. No es un desierto como en la Arabia, pero tampoco es un vergel, no es una selva. Es un clima semidesértico donde el agua fue un recurso tan importante que por eso el marqués Don Juan de Urrutia y Arana, por amor a una persona, edifica un acueducto con el apoyo económico de su esposa. Realmente su esposa fue la que lo pagó, pero a la larga fue un trabajo de familia. La familia del marqués, él como esposo, su mujer como la que aporta los bienes económicos. Estamos hablando que el marqués aportó cerca de 88,000 pesos en oro, y la ciudad de Querétaro completó lo que faltó para hacer el acueducto. No tengo bien el dato si fueron 112,000 pesos o 114, por ahí. Fue una cifra grande en oro, pesos en oro. Y cómo este líquido llega desde la cañada hasta Ciudad de Querétaro para enriquecer
y para hacer florecer una de las ciudades más prósperas de la Nueva España. Podemos ver lo que nos menciona don Carlos de Sigüenza y Góngora en las glorias de Querétaro. Una ciudad impresionante. Y hasta la fecha sigue siendo impresionante. Pese a tantas guerras, tanto dolor. El Santiago de Compostela de México, ¿no? El Santiago de Compostela, pero en México. Es algo interesante ver cómo se puso la estatua de Santiago Apóstol en la entrada del acueducto. Como diciendo, vamos camino a Santiago con agua. Sí. Con vida. Sí. Con vida, con abundancia. Y vemos cómo se aparece Santiago Apóstol en el cielo, señalando la cruz. Otro elemento muy importante en la ciudad de Querétaro, la Santa Cruz de los Milagros. Y cómo aparece el apóstol Santiago señalando la Santa Cruz y cómo hay una conversión de los pueblos otomíes, chichimecas y todos los pueblos que habitaban en esta región. Hay una conversión y un gran amor hacia el apóstol Santiago, que lo ven como un protector, una guía. Aparte en comunidades y en civilizaciones indígenas que eran no primitivas, pero que eran cerradas en su círculo, en su sociedad, y entonces eso impedía pues la labor evangelizadora por parte de los frailes, de los hermanos que llegaban a evangelizar estas tierras, ¿no? Chichimecas, Fames, por ejemplo, y en la medida de que eran pueblos itinerantes, no estaban acostumbrados a vivir en un solo lugar. Así es. Tenían centros ceremoniales ciertamente, pero estaban de peregrinaje todo el tiempo. Vemos que todavía está muy arraigada esta cuestión en la Sierra de Querétaro, donde las familias viven en lo alto de los cerros, muy separadas entre ellos. Solamente se juntan cuando hay un matrimonio, es cuando hay, pero siempre están aislados. Culturalmente tienen esa característica, no les gusta convivir mucho o no están acostumbrados a convivir mucho. Claro. Esta imagen de Santiago Apóstol, esta cruz de los milagros, empezó a ser un signo de identidad, de unidad. Pero también recordemos que estaban en ese sentido itinerantes porque el semidesierto no te ofrece o no te permitía vivir estable. Tenías que andar buscando recursos y también ellos cuidaban los recursos, no agotándolos, permitían que se fueran regenerando los recursos en el transcurso del año. Decían, estoy un mes aquí, otro mes acá, otro mes, y esto iba permitiendo que cuando volvían al año, a la zona, al primer punto, ya hubiera nuevos recursos y fueran regenerándose los recursos de otros lados. A veces decían, ¿por qué aparecen los otomíes, por ejemplo, o el pueblo ñañú, sin ropa? Yo les preguntaría, ¿tú andarías bien tapado en un lugar donde hace mucho calor? Primer punto. Sí, o lugares donde hay aparentemente es el calor del semidesierto y al mismo tiempo la humedad que se genera en alguna especie de oasis. Por ejemplo, traigo a colación Bucareli, ¿no? En la Sierra Gorda. Cómo es que va el río entre montañas y hasta donde alcanza a llegar la humedad se tiene vegetación tropical, plátanos, algunos mangos, ¿no? Y hacia donde termina la humedad del río comienza vegetación semidesértica. Por ejemplo, vemos la Cañada, vemos las barrancas de Amialco, sí. Eran terrenos muy accidentados, sí. Difícilmente podía haber agricultura. Esto pues no permitía que hubiera el recurso del algodón para tejer telas. Entonces, obviamente que pues no tenían mucha necesidad de usar mucha ropa por el calor y porque no podían producir el algodón. La ropa que lo hacían con lechuguilla, con maguey, lo tejían para formar, y principalmente era para hacer redes, para pescar, era para hacer cuerdas que eran muy resistentes, o para hacer herramientas, o donde transportar las herramientas que ocupaban, eran prácticos. Esto no quiere decir que fueran primitivos, tenían una cultura muy impresionante, pero
no la escribían, se transmitía de viva voz, era tradición oral, tenía una cosmogonía, una cultura, pero era diferente a otras culturas por la cuestión del semidesierto. Muy bien, David, por tu intervención en esta parte de explicarnos los elementos. Nos fuimos filosofando, ya dimos un recorrido histórico para la gente que nos está viendo y insertando un poco la espinita de la historia para que se interesen en estos temas y digan, yo no sabía eso de mi Querétaro lindo, ¿dónde lo puedo investigar? ¿Dónde lo puedo ver? ¿No? Y bueno, ya habrá algunos otros momentos en los que podamos hacer actividades como esta reunión virtual y poder compartir con más personas estos conocimientos, tanto los que tú tienes seguramente como los que la licenciada Conchita tiene, tu servidor. Nos complementamos muy bien y creo que eso es de mucho valor. Bien, para cerrar, David, únicamente que nos platiques sobre la devoción de la Pasión del Señor que se tiene en Querétaro. La República de Españoles abarcaba de lo que sería Plaza de Armas hacia Jardín Cenea, hacia San Francisco y hacia abajo, ¿no? Y la República de Indios abarcaba de Plaza de Armas hasta el Convento de la Cruz. ¿Cuál es la característica de esto? La República de Españoles, las calles son derechas, son rectas, son reticulares. En la República de Indios, las calles están orientadas. Se fija uno cuando va rumbo a la Cruz o a otro lugar, por donde te quieras poner, no te va a dar la sombra. Hasta que llegas después de Plaza de Armas, ahí sí encuentras la sombra. Segunda característica, no son rectas, sino se van acomodando a la geografía del lugar. Entonces, las calles no son derechas. Es algo que poca gente se ha dado cuenta de la ciudad de Querétaro en esta cuestión, por lo que es las características de la República de Indios y la República de Españoles. El otro ejemplo, vemos que en Querétaro hay una fuerte presencia de la Santa Cruz, por la cuestión de que en esta presencia de la Santa Cruz vemos cómo se aparece en el cielo en la fundación de Querétaro y cómo se asocia también el dolor de los pueblos nativos, el dolor de ser conquistados. Y pues la procesión del silencio fue muy impulsada en su momento por mi difunto tío, el padre José Morales Flores, 50 años de edad, este auge, que ya tenían una parte en la tradición novohispana, pero la rescató en el sentido de la procesión del silencio, enfocada a la pasión, como en Sevilla, como en otros lugares de España. Y hasta cierto punto, así como en Pamplona, en la fiesta de San Fermín, tenemos los toros que se sueltan. Me acuerdo que mi tío empezó a soltar mucho los toros en Santa Ana, y teníamos la fiesta de la Santa Ana también. Fue algo que también, pues, interesante cómo él rescataba mucho la parte española de la familia de mi papá. Y pues yo me siento orgulloso de las dos herencias, la herencia hispana y la herencia ñañú. Creo que no puedo entenderme yo sin mis dos herencias y mis dos vínculos sanguíneos y cómo estos conviven en armonía. Y así pasa con muchos queretanos. Y no solamente eso, también tenemos una herencia francesa que llegó con intervención francesa y vamos a encontrar personas ñañú con rasgos franceses. Y eso lo van a ver en Querétaro, es muy común. Muy buena riqueza, David, tocayo, como te digo, de cariño. Y bueno, creo que vamos a dejar compartir esta entrevista el día de hoy aquí. Hay una gran riqueza que tendremos que seguir compartiendo y divulgando por distintos medios de comunicación. No es la última vez que nos vemos, esta es la primera de tantas que vamos a estar realizando contigo, con otros colegas y amigos que se están integrando a este grupo de promotores de cultura, paz y alegría, ¿no? Por último, te cedo unos minutitos para que te despidas. Si quieres agregar algún comentario, alguna invitación, que nos invites, dónde va a ser, a qué horas,
nos des detalles, ¿no? Del incendio de Dolores, por ejemplo. En la parte de abajo de la Casa Pozo es lo que ahora se llama Más Café, pero ahí vamos a estar ubicados en el medio centro histórico de Querétaro, enfrente a la Fuente del Marqués, la Fuente de los Perritos, como se le conoce. Somos un grupo que, digamos que de momento es nuestra sede. Ahí nacimos, en ese lugar, en esa casa histórica. Ahí nacimos, ahí nos formamos. Y somos un equipo de filósofos e invitarlos a todos a que investiguen. No nomás se queden con lo que les decimos nosotros, que lean, investiguen, para que se enamoren más de esta ciudad y de todo el país. Y que se sientan identificados y hermanados con la parte indígena, con la parte hispana, porque vemos que actualmente hay grupos hispanistas y grupos indigenistas que se pelean. Sí. Cuando no debería de haber pleitos, sino debería de haber una solidaridad y un equipo, así como el equipo de promotores de cultura, paz y alegría, lo estamos haciendo. Se van a dar cuenta de nuestros miembros que están de diferentes culturas, diferentes tradiciones, porque alguien también aportó mucho, Tocayo. Sí. El pueblo Purembe también aportó en la fundación de Querétaro, y Querétaro es la palabra Purembe, sí. Queréndaro. Sí, sí, sí. Y vemos que hasta la fecha siguen llegando michoacanos, como en tu caso, Tocayo, que llegan a aportar. Siguen llegando gente del Estado de México, como llegan en algún momento de Xilotepet, a la fundación de Querétaro y de otros pueblos. Y ahora ya no solamente Querétaro, ya no solamente encontramos católicos, sino también encontramos hermanos musulmanes y hermanos judíos, y que también ya forman parte del grupo de promotores. Así es. De cultura, paz y alegría. Y recordemos que cuando tenemos cultura, cuando tenemos paz en el corazón, tenemos alegría. Sí, y a la gente que nos está viendo, David, motivarlos, invitarlos a que nuestra página de Facebook nos den un like, con que nos regalen un like, con que compartan información. Creo que es de un gran avance y mucha ganancia por todo este trabajo que estamos realizando, ¿no? Vienen más actividades, vienen más proyectos. Estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo por ahí promocionales para que estén atentos a las fechas y nos vayan siguiendo la pista y se vayan enriqueciendo junto con nosotros, porque no lo sabemos todo, no lo abarcamos todo, pero en la medida en que lo compartimos y lo vamos enseñando, todos en este compartir vamos aprendiendo y vamos adquiriendo una gran riqueza personal. Como lo decías tú, Tocayo, no solamente se trata de lo profesional y de lo intelectual, sino la cuestión de los valores, de tu identidad, de tu personalidad, no ir moldeando tu personalidad para ser mexicanos y mexicanas de provecho, ¿no? Y con esto cerramos, Tocayo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias.